Muy buenas, queridos amigos de Teología Paulina. Hoy tenemos un programa especial. Vamos a tener de invitado a Brian Acuña, que es licenciado en Relaciones Internacionales y ha investigado muchísimo sobre el tema de los conflictos del Medio Oriente. Y es la tercera vez que lo tenemos. Ya en el pasado hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo en dos ocasiones. Este, Dos ocasiones ya te hemos entrevistado, ¿verdad? Si no me equivoco. Creo que solamente en una, me parece que estuvimos hablando de Sí, Israel-Palestina. sí, es cierto. Una vez lo tuvimos para que nos hablara sobre el conflicto eh, árabe-israelí y también tenemos pendiente una charla sobre el conflicto de los kurdos también, que es un tema que muy interesante, que en algún momento vamos a hablar, pero hoy vamos a estar hablando sobre todo del tema de lo que está ocurriendo en Afganistán. Hoy Brian nos va a estar hablando sobre este tema. Sí quiero hacer la aclaración que el tema hoy se va a estar abordando desde un punto de vista social, político, no religioso. La próxima semana, el sábado, el próximo jueves a las 7 de la noche, vamos a analizarlo desde el punto de vista religioso con el doctor Armando Alducin. Pero, bienvenido, Brian, una vez más a Teología Paulina. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, no, gracias a ustedes por la invitación y bueno, esperemos que este ratito que vamos a estar podamos compartir bastantes ideas, poder entender un poquito del contexto. Efectivamente, en estos minutos va a ser muy complicado poder desarrollar todo, digamos, lo que se quisiera, pero por lo menos tratar de ir abordando algunos detalles de lo que está pasando hasta este momento, ¿verdad? Claro. Brian, bueno, tú tienes preparada una presentación, pero yo solamente quisiera decir de preámbulo que, bueno, en el 2001 habíamos escuchado de Afganistán y creo que una persona promedio, ¿verdad?, que no está investigando los temas del Medio Oriente, le sorprende que 20 años después volvamos a escuchar de Afganistán y de los talibanes. Sin embargo, obviamente debe ser un proceso mucho más complejo. Entonces, te voy a dar ese pase para que tú nos puedas explicar un poco y nos puedas contextualizar un poco sobre qué tan complejo es este tema, porque como vuelvo a repetir, nosotros a veces escuchamos noticias, ¿verdad? Y escuchamos en el 2001 Afganistán y ahora volvemos a escuchar y a veces pensamos que hubo tiempos de estabilidad en estas regiones y todo, pero hay muchas cosas de qué hablar. Así que te doy el pase para que nos puedas introducir y puedes compartir pantalla en el momento que quieras. Genial. Bueno, antes de empezar a compartir pantalla, pues sí es importante señalar varias cosas que vos mencionas. En primer lugar, esto que dices de que en 20 años no hemos sabido mucho, ¿verdad? Lo que ha pasado en Afganistán, pues han pasado muchas cosas, ¿verdad? Ha sido un país que después de la invasión que Estados Unidos y los países de la OTAN realizan en el año 2001, pasó por un proceso en el cual primero se desestabilizó el grupo talibán que estaba gobernando, que estuvo desde el 96 hasta el año 2001, y posteriormente se entró en un proceso que se intentó democratizar de alguna forma, ¿verdad? Acá, evidentemente, el modelo democrático a la usanza occidental no puede verse aplicado en los países del mismo modo que nosotros quisiéramos, porque estamos hablando de países que tienen una composición étnica, una composición social un tanto distinta y al final, pues yo creo que más que el fracaso desde el punto de vista militar para los Estados Unidos, el fracaso va desde dos vertientes. En primer lugar, que no existió al final de cuentas un objetivo claro de qué era lo que se quería, digamos, lograr, porque recordemos que en un inicio se habló de tratar de golpear a Al Qaeda, de que tenía presencia en Afganistán, luego en algún momento esto se paralizó un tiempo hasta que se dio el asesinato de Osama Bin Laden en Pakistán y después de eso pues siguió manteniéndose como esta idea de que no había razón para seguir alargando el conflicto más tiempo, ¿verdad? Ya pues, habían pasado muchos años, demasiado desgaste desde el punto de vista económico y también demasiado desgaste desde el punto de vista político y ni se diga de vidas de soldados y de civiles, ¿verdad? Que por supuesto los civiles son los que más sufren, pero tratar de explicar
por qué habían muerto más de 2.000 soldados estadounidenses en todo este proceso si no existía, digamos, una meta clara, pues definitivamente en el punto de vista de la opinión pública ya presionaban para que esto no pudiera acontecer o no se siguiera extendiendo más. También, digamos, es importante señalar de que mucho de lo que está ocurriendo actualmente se le endosa exclusivamente al presidente Joe Biden. Acá, pues sí, hay que hacerle honor a la verdad que después de la salida de Bush, ¿verdad? Que Bush es el que lanza esta operación en Afganistán, ¿verdad? Como respuesta a los atentados de las Torres Gemelas y posteriormente van a entrar también en Irak, ¿verdad? Con el mito, digamos, de alguna manera, de las armas de destrucción masiva que supuestamente tenía Saddam Hussein, ¿verdad? Que terminó siendo pues también otra guerra lanzada de manera pues apresurada y al final de cuentas también generó mucho desgaste y también está teniendo todas unas repercusiones hasta este momento dentro de la región, ¿verdad? Después de Bush, que estuvo Barack Obama, los 8 años que estuvo Barack Obama en el poder, también designó o pensó de que definitivamente la salida de los soldados estadounidenses tenía que ser un hecho, ¿verdad? Sin embargo, él mismo nunca impulsó, digamos, la salida de manera pues ya más directa, ¿verdad? En algún momento el propio presidente Obama menciona de que mantenerse dentro del Medio Oriente es insostenible, ¿verdad? En las condiciones en las que están en ese momento. Y la idea de él era trasladar muchas de estas tropas, que al final de cuentas así se hizo, a zonas muy cercanas al Mar del Sur, ¿verdad? O a las regiones meridionales de China, cercanas a China, para tratar de contrarrestar el peso político que la República Popular China tiene dentro de la zona, ¿verdad? Y por supuesto, porque en esta ubicación, contados además las bases navales que tiene Estados Unidos en el Emirato de Omán, en el Emirato de Qatar, de alguna forma le facilitaba tener control de la región del Golfo y algún tipo también de movilidad a lo interno del levante mediterráneo, que es donde al final de cuentas se da mucho de este desorden. Con Afganistán es un proceso parecido, ¿verdad? En algún momento vamos a tener un presidente democrático, bueno, vamos a tener dos presidentes elegidos con sufragio universal, mientras empieza a ocurrir un desgaste otra vez a lo interno, ¿verdad? Porque todos pensaban de que con la expulsión del talibán en su momento se iba a poder, eh, ¿cómo podríamos pensar? Cambiar todo el esquema cultural del país y al mismo tiempo que el talibán desapareciera por completo. Y esto pues fue un error, digamos, de cálculo porque definitivamente no tomaron en consideración la composición social y dentro de la cual el talibán tiene un rol, digamos, importante. Si bien, digamos, desde el punto de vista de la opinión pública en general, el talibán no tiene apoyos populares, tiene apoyos dentro del liderazgo, ¿verdad? El liderazgo de un país que se maneja a modo de clanes y que se maneja por grupos familiares y grupos étnicos, ¿verdad? Y eso fue, digamos, lo que le permitió, en primer lugar, sobrevivir después de la deposición del poder en el año 2001 y lo que le ayudó también a ir tomando fuerza en los últimos años hasta poder hacerse de nuevo con el control del país, ¿verdad? Estamos hablando de que lo que se planteaba que pudiera tardar un par de meses en realizarse se dio en 10 días. Técnicamente tomaron el país en cuestión de 10 días porque ya tenían controladas algunos de los clanes más importantes, habían logrado hacer huir a algunos de los denominados señores de la guerra del país, ¿verdad? Que eran los grandes opositores del régimen del talibán. Todavía queda, digamos, un bastión sin conquistar, que es el bastión de Panjshir. Ahora podemos hablarlo en un ratito. Y también dentro de todo este esquema, lo que hizo el talibán no fue desestructurarse o desmantelarse al 100%, sino que empezaron a trabajar todo lo que es el trabajo social. Muchos de estos grupos deponen la parte de armas y posteriormente empiezan a trabajar desde un punto de vista de trabajo con la sociedad. Se van principalmente a las zonas marginadas del país, ¿verdad? Las zonas más exteriores a la capital y ahí empiezan a trabajar con la gente más pobre. Ganan simpatías entre la gente, entre los líderes por lo menos, y mientras tanto a la gente les empiezan a proveer de lo que el gobierno central no les da.
comida, salud, hospitales, mezquitas, educación, etcétera. Entonces, ganan simpatías y si eventualmente se da un movimiento social o algún tipo de choque, eventualmente sabemos lo que dice aquel viejo argot popular, ¿verdad? En río revuelto, ganancia de pescadores, y el talibán pues logró generarlo de alguna forma. Voy entonces a empezar a compartir pantalla. Antes de que empieces a Sí, compartir pantalla, solo quisiera hacerte una pregunta, porque haciendo esa reseña mencionaste que, bueno, obviamente recordamos que George Bush fue el que, ¿verdad?, inicia este movimiento de atacar a Afganistán, invadir Afganistán con la OTAN. Luego hablaste de los 8 años de Obama, donde Obama tuvo la intención, pero al fin y al cabo no hizo mucho por cambiar esa situación de sacar esas tropas. Pero me gustaría escuchar qué opinas del manejo que tuvo Trump en esos 4 años de gestión y los meses que tiene Biden de este tema. Me gustaría, antes justamente de que compartas pantalla. a mí se me fue completamente hablar del proceso de Trump. Curiosamente, iba a hablar de eso y empecé a hablar de otra cosa, ¿verdad? Siempre ocurre en esto que termino desvariando un poco con tantas ideas. Donald Trump también, ¿verdad? Tiene la misma posición que el otro gobierno, que el gobierno de Obama, que la guerra es insostenible, que el gasto que se está generando es muy alto, ¿verdad? Que no es justo para el país estar gastando tantísimo dinero en un conflicto de esta magnitud. Y Donald Trump sí toma la decisión, digamos, de firmar la salida del país. De hecho, el año anterior firma lo que se llama la Declaración de Doha, ¿verdad? Que firma, digamos, un acuerdo en el cual él va a empezar a sacar las tropas durante este año. Se esperaba que salieran en mayo, hubo un cierto atraso ahí, pero ya, digamos, Donald Trump sí, digamos, ejecuta o sí pone los puntos sobre las IES, ¿verdad? De cómo va a partir de ese momento a generarse este proceso de salida. Y Joe Biden viene a ejecutar. Quizás a Joe Biden lo que le pesa más es que a nivel mediático ha habido mucha presencia de medios y han querido comparar esta salida de los Estados Unidos de Afganistán con la salida de Vietnam, ¿verdad? Hay diametrales diferencias entre lo que era la Vietnam de aquellos años y lo que ha sido, digamos, el Afganistán de este periodo, ¿verdad? Evidentemente, desde el punto de vista social y desde el punto de vista militar, son cuestiones completamente diferentes. Eh, Sin embargo, digamos, los medios sí han querido compararlo y buscar cosas con las cuales hacer algún tipo de paralelismo, ¿verdad? Ocurrió con la evacuación de algunos miembros de diplomáticos de los Estados Unidos saliendo en un helicóptero y lo quisieron comparar con la salida de Saigón, ¿verdad? En Vietnam. Estos son conflictos o temas que en la época actual son más para generar audiencia, ¿verdad? Que porque en el terreno esté ocurriendo algo. Al final, pues, en la vida de las redes sociales modernas, ¿verdad? Donde estamos tan atrapados de estos esquemas, al final de cuentas, lo que se ve es lo que al final de cuentas termina generando algún tipo de opinión pública, ¿verdad? Se puede tomar esto como un fracaso desde el punto de vista militar para los Estados Unidos. La respuesta inmediata es que sí. O sea, hay un fracaso porque no hay, digamos, bueno, en primer lugar, que no hay una meta clara, que era lo que se quería buscar, ¿verdad? Pensemos que en algún momento se había planteado la noción esta de la guerra contra el terrorismo. El terrorismo no es, digamos, un sujeto, una persona que me encuentro en una esquina, lo aniquilo, lo tomo preso y ya desaparece el terrorismo. El terrorismo es una acción, ¿verdad? En algunos momentos obedece a una acción de carácter político, puede obedecer a una cuestión de carácter religioso, X cantidad de cosas se puede utilizar como herramienta el terrorismo, pero el terrorismo no es una organización como tal. Si la idea de Estados Unidos era decapitar el liderazgo de Al Qaeda y que con esto se pusiera fin al talibán, hay algunas escuelas de pensamiento sobre cuestiones del terrorismo que piensan que decapitando a los líderes de estas organizaciones, las organizaciones se van a sentir acéfalas, ¿verdad? Y van a empezar a desmembrarse o desgranarse y desaparecer. Nada más lejos
de la realidad. Al final de cuentas, como ya lo expliqué también con el talibán, guardando evidentemente las diferencias de que el talibán tiene un poquito más de, podríamos pensar, de legitimidad ante algunos miembros del pueblo afgano, no así a nivel internacional, pero este tipo de organizaciones lo que hacen es que se deponen la parte militar, pero siguen trabajando desde el punto de vista ideológico, siguen teniendo sus líderes de turno, o sea, siguen funcionando. La única diferencia es que no tiene la parte activa relacionada en este caso con el terrorismo. Entonces, desde ese punto de vista, no hay una victoria tampoco por parte de los Estados Unidos, porque nunca se llega a desaparecer del todo Al Qaeda, más bien Al Qaeda des, ¿cómo podríamos pensar? Se desmembra un poco y da origen a células dormidas en el Levante que van a dar pie a la existencia de otra organización que para mí es en la actualidad una de las organizaciones más peligrosas, que es el Estado Islámico, ¿verdad? Conocido también como Daesh. Daesh, digamos, tiene la facilidad, podríamos pensar, o la fuerza de que están estructurados para tratar de fundar un califato o un emirato donde quiera que se instalen. Y de hecho lo hemos visto en Afganistán. En Afganistán ya vimos que hay una dependencia o una división de Daesh que se hace llamar Daesh Khorasan, ¿verdad? O ISIS del Gran Khorasan, que fueron los que cometieron el atentado terrorista días atrás en la ciudad de Kabul, ¿verdad? Que es la capital de Afganistán. Entonces, si el objetivo era desaparecer Al Qaeda, acá más bien aplicó la de aquella vieja película de los famosos Gremlins, ¿verdad? Que en vez de desaparecerlo fue como que los mojaron con agua y se empezaron a multiplicar. Y estos grupos tienen esa posibilidad, dependiendo de si tienen disgustos internos o si logran algún tipo no sé, de alianza con otros grupos que les dan adhesión. Digamos, el Estado Islámico recibió adhesión, por ejemplo, de Boko Haram en Nigeria en algún momento. Y así sucesivamente, entonces estos grupos empiezan a ganar cada vez más fuerza y más poder. Entonces, desde esa perspectiva, no hay tampoco una victoria. Y por el otro lado, desde el punto de vista de la guerra convencional, tampoco hay una victoria porque esto nunca fue una guerra convencional. Siempre fue una guerra de guerrillas, guerras contra grupos irregulares, y una de las características de las guerras en la irregularidad es que los grupos irregulares logran sobrevivir en el paso del tiempo. Estos miembros, al final de cuentas, ellos van a lograr sobrevivir porque tienen esa capacidad de poder adherir más gente, ¿verdad? De hecho, cuando les matan miembros, al final estos miembros se convierten en tipo mártires que lo que hacen es inyectar más voluntad a otras personas a sumarse a la causa. Ahora, para ver, tal vez, ver si estás de acuerdo con lo que voy a decir, interpretando lo que estás enseñando. Entonces podemos ver que obviamente esto es un proceso de desgaste, ¿verdad? Tanto para Estados Unidos como para la OTAN, desde el punto de vista militar, económico, desde el punto de vista de recurso humano. Era inevitable que se tenía que salir. Vos mencionaste bien lo de la declaración del Pacto de Doha, y viene Biden y fue como que el que le tocó bailar con la más fea, ¿verdad? Que fue ejecutar. Y tal vez pienso yo que eso se contrasta, a él se le complica mucho porque se contrasta con los tratados de paz que hizo Trump en su gobierno, y entonces vemos con Trump tratados de paz y vemos después con Biden este desastre de militar y de logística en Afganistán, y me parece que eso en parte es lo que le ha afectado a Biden. No sé si estás de acuerdo. Creo que es que, ¿cómo te lo explico? Digamos, Biden está muy reciente en la Casa Blanca, o sea, en realidad apenas entrando le ha tocado vérselas con situaciones muy complejas, incluyendo en el panorama internacional, le ha tocado vérselas con cuestiones muy, muy complicadas. Hablar, digamos, de Afganistán, eh, pues sí, de alguna forma iba a generar algún tipo de reacción tal y como la tenemos ahorita. Y fuera, digamos, ahora, o fueran 5 o 10 años, el presidente que estuviera de turno le habría tocado bailar con la más fea, ¿verdad? O sea, indiferente de quién estuviera,
el precio político que se tiene que pagar por un fracaso de estos se lo va a llevar el gobierno de turno, ¿verdad? Trump, digamos que si bien planteó todas las bases para la salida de Afganistán, no la ejecutó. Entonces, de alguna manera, él no quería correr con ese peso político. Él lo quería hacer tal vez más estructurado, irlo haciendo un poco más paulatino, ¿verdad? Porque él prometía que si se extendía su gobierno, él iba a ir disminuyendo tanto el gasto militar en Afganistán, dejándolo en una cuestión más logística, como también disminuir la cantidad de presencia de militares. Evidentemente, pues no quedó Trump, gana Biden. Sigo pensando que por más voto protesta anti-Trump, pero eso es enano de otro cuento. Pero de alguna forma, eh, Trump, digamos, logró equilibrar algunas cuestiones relacionadas con el resto de su política exterior. Entonces, vos mencionas perfectamente los otros acuerdos que firmó. Creo que es el más significativo que él logra cuajar es el de los acuerdos de Abraham, ¿verdad? Que es este acuerdo con los países del Golfo e Israel, que no solamente rompía, digamos, este sesgo eh, ideológico o este sesgo de la pacificación entre países árabes e Israel, de que siempre pasaban por el tema palestino y nunca se llegaba a nada, que se rompe, digamos, ese esquema con los acuerdos de Abraham, sino que además asegura una alianza que va desde el Mediterráneo Oriental hasta las regiones del Golfo. Y si a este acuerdo le sumamos las adhesiones de países como Sudán, que estamos hablando de un país ya en los albores del África subsahariana, ¿verdad? Y hablamos por el otro lado de Marruecos, tendríamos posiciones abordadas de una manera muy inteligente, ¿verdad? Para cubrir cualquier situación que estuviera pasando en los alrededores, incluyendo algunos movimientos de potencias globales, ¿verdad? Porque aún, digamos, en la situación actual de Libia y a regañadientes con lo que ocurre, hay un aliado occidental o un aliado de la OTAN al menos que tiene presencia en Libia, que es el caso de Turquía, y en el caso, por ejemplo, lo mismo pasa en Siria, digamos, en el norte, igual a regañadientes y a perjuicio de las poblaciones kurdas, ¿verdad?, de la región norte de Siria, pero sigue siendo un aliado de la OTAN, ¿verdad? Y sabemos que entre aliados no se dan más que palmadas en la espalda, ¿verdad? Dicen que, que entre bomberos no se majan la manguera, ¿verdad? Y acá queda muy manifiesto. Entonces, digamos que ahí esos acuerdos que Trump había logrado, más las alianzas naturales que se fueron gestando, podríamos pensar que eran en ese momento el equilibrio perfecto para lo que estaba ocurriendo y también, digamos, el tema de las sanciones contra Irán y que se mantuviera Estados Unidos fuera de cualquier negociación con regresar al acuerdo nuclear con Irán. Entra Biden, su primera manifestación es querer regresar a los acuerdos con Irán, ¿verdad? Que él también promulgó en aquel momento, porque recordemos que él era el vicepresidente de Obama en aquel momento cuando se firma el acuerdo con Irán, ¿verdad? Que siempre se habló o se planteó de que este era lo que se llama generalmente un mal acuerdo para evitarse un buen pleito, ¿verdad? Para mí era un mal acuerdo que iba a llevar a un buen pleito también, pero eso es una opinión muy personal porque Irán no estaba dejando, digamos, de lado sus proyectos de desarrollo nuclear, ya tenía, digamos, toda la parte logística montada. Eh, el asesinato de Fraquizadeh, ¿verdad? Se hace el año pasado, si no me acuerdo, a finales del año antepasado, eh, que se le señala, digamos, al Mossad también, a la división de Kidón, de haber ejecutado este ataque, lo que hizo nada más fue no lanzar una señal ni retrasar el proceso iraní, sino sencillamente decir que la inteligencia israelí estaba sobre la jugada y entendía lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, Biden regresa pensando de que se puede volver a aquella condición de cuando estaba Obama en el poder en el acuerdo nuclear y al mismo tiempo termina de ejecutar lo de Afganistán sin fortalecer por el momento el tema de los acuerdos de Abraham, porque recuerdo que en algún momento el propio Biden dijo que si bien los acuerdos de Abraham son buenos acuerdos, él no tenía ninguna intención de intensificarlos más ni hacerlos más grandes. De hecho, creo que tuvo algún tipo de alejamiento con el gobierno de Arabia Saudita, que es uno de los principales aliados de los Estados Unidos en la región,
así como Israel y Egipto. Y por el otro lado, pues empezó, digamos, a reactivar procesos y proyectos que con Trump estaban congelados, incluyendo, por ejemplo, el tema palestino, ¿verdad? Que el tema palestino Trump lo tenía muy controlado, muy vetado, porque les había reducido la cantidad de dinero que le daba a la UNRWA, ¿verdad? Que es la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, les disminuyó ese dinero y se sentía como atado en algunas de las acciones el presidente Abbas, ¿verdad? Y lo mismo el propio gobierno del Hamas en la Franja de Gaza. Y lo que hace, entre los primeros actos que hace en política exterior el gobierno de Biden, y en este caso quien hace la manifestación fue su vicepresidenta Kamala Harris, es que se reactiva esta ayuda hacia los palestinos. Entonces vemos algunos cambios en la política que estaba manteniendo Trump, en vez de fortalecer por lo menos aquellos que son más, digamos, estratégicos como los acuerdos de Abraham, y se da la salida de Afganistán, que lo que hace es, bueno, marcar evidentemente como un momento negro en la historia militar de los Estados Unidos, y por el otro lado también lo que hace es como envalentonar algunas organizaciones contrarias a los Estados Unidos, incluyendo países, a hacer manifestaciones anti Estados Unidos, ¿verdad? Ese ha sido como el gran resumen de lo que estos tres gobiernos posteriores a, al presidente. Listo, gracias, Brian. Entonces, si gustan, nos compartes la presentación que tienes para Ok, vamos ponerte a atención. hacerla como muy rápido porque ya he contextualizado muchas cosas. Entonces creo que no es tan eh, urgente, digamos, como verla toda, pero sí algunas cuestiones. Bueno, es una presentación que hice unos días atrás, se llama Afganistán, crónica de una tormenta impuesta, ¿verdad? Creo que lo más importante acá es que Afganistán pues estuvo durante muchos años en una situación en la que no salía, digamos, de ese enredo que socialmente es, y efectivamente todo lo que se vino encima simplemente vino a mantener, digamos, esa condición. No es la primera vez tampoco que una gran potencia sale huyendo de este territorio, ¿verdad? Ya en algún momento de la historia estuvo Alejandro Magno, en algún momento también anduvo por ahí Genghis Khan, también el Imperio Británico, que competía con el Imperio Ruso por ir ganando las posiciones en la región Corazón, y también estuvo la Unión Soviética, ¿verdad? Intentándolo a finales de los 70 del siglo pasado, duraron 10 años de presencia ahí, también fue una ocupación muy larga, hasta que fueron expulsados, ¿verdad? Y ya dio pie a todos los cambios a través de una guerra civil y demás, y hasta la llegada de las tropas occidentales. Por acá, bueno, características generales del país, que esto no lo hemos mencionado, ¿verdad? Para que por lo menos tengamos una noción de qué estamos hablando, una extensión de país de 655.000 kilómetros cuadrados, 5.987 kilómetros de frontera, lo cual, digamos, lo hace muy extenso, una frontera eh, difícil de poder proteger, ¿verdad? Y controlar. Tiene una población cercana a los 38 millones de habitantes, y bueno, su capital es Kabul, ¿verdad? Que además es la zona más poblada con 4,5 millones de habitantes. La composición territorial, 34 provincias, 421 distritos, la religión que es musulmana en su mayoría, sí, y principalmente sunitas. Hay también una minoría chiita, principalmente entre lo que se llama la etnia hazara, que está presentes principalmente en el centro del país, eh, pero digamos la mayoría de la población tienen un origen musulmán sunita, ¿verdad? Por otro lado, la tasa de alfabetización, 56% entre hombres, y se dice que hasta un 30% en mujeres. Evidentemente hay algunos cambios ahí en los porcentajes, porque si los sumamos no dan, ¿verdad? Pero eso es porque es probable que sean tasas cercanas y no tasas exactas. Hay una mayoría de gente con religión sunita, ¿verdad? Que siguen el fiqh o la jurisprudencia Hanafi, que es de las más modernas, pero tienen también una interpretación muy estricta de lo que es la ley islámica, lo que es la Sharia. La escuela Hanafi gobernó durante el califato Abbasí, ¿verdad? Recordamos que en la época de los grandes califatos islámicos existió uno, ¿verdad? Que fue el califato
Abbasí, que es el de la banderita blanca, además, por eso el Emirato de Afganistán, a diferencia de Al Qaeda, usa una bandera blanca con la declaración de fe, porque esa era la bandera del califato en aquel momento. Y también durante el Imperio Otomano tuvieron control la escuela Hanafi. Utilizan la lógica, las analogías y la discreción jurídica para tomar decisiones acordes a las necesidades y beneficios. Tienen influencia además del movimiento de la India que se llama el movimiento Deobandi, un movimiento, una escuela, digamos, de esta zona que tuvo pues una influencia bastante determinante, no solamente en India, sino también en regiones de Pakistán y Afganistán. Y en los últimos años, en las últimas décadas quizás, recibieron mucho adoctrinamiento por parte del movimiento wahabista, que es de Arabia Saudita principalmente, y Qatar, que también es de los países que promueven esta visión ultraortodoxa del Islam, ¿verdad? Bastante radical en algunas interpretaciones, incluyendo la interpretación de la ley Sharia. En cuanto a la pobreza, bueno, y vemos los porcentajes de pobreza que tiene el país. La región con menor pobreza es la capital, que es Kabul, 34% de la población vive en pobreza, pero vemos que en las periferias es donde hay los mayores porcentajes de pobreza. Takhar, por ejemplo, en el norte y Badakhshan, también al norte, noreste, tienen las tasas más altas de pobreza en esta región, así también como la zona de Kandahar, que también Kandahar se convirtió en algún momento en un oasis para el talibán, ¿verdad? Y entendemos cómo logran levantarse desde Kandahar porque es una de las zonas más pobres y si le dan algún tipo de beneficio, pues efectivamente ellos van a dar algún tipo de adhesión. Acá vemos el mapa de Afganistán para poder explicar algunas cosas que vimos inicialmente. Una de las grandes respuestas de por qué Estados Unidos y Occidente invaden Afganistán e Irak, ¿verdad? En 2001 y 2003 respectivamente, era también con la intención de flanquear a la República Islámica de Irán y controlarla en cualquier motivación de influencia en la zona del Golfo y en el levante mediterráneo. Bueno, al final, pues ocurrió el efecto contrario. Irán tiene hoy por hoy mucho más poder de influencia, ¿verdad? En la zona y esto es lo que están intentando contrarrestar. Este es el mosaico étnico de Afganistán, que es importantísimo entenderlo porque la organización étnica, clánica, la organización, digamos, social interna es muy diferente a las organizaciones de los estados occidentales, ¿verdad? Que quizás se organizan de una manera más homogénea. Acá al organizarse por clanes y por grupos tribales, pues definitivamente cuesta más ponerlos en orden o tratar de estandarizar un gobierno, ¿verdad? Y poner de acuerdo a los diferentes clanes también es complejo. La principal etnia, la etnia pastún, ¿verdad? O pastunes, digamos, que son los que vemos en un color acá como, un color como más oscurito, ¿qué puede ser? Es un café más o menos oscuro. Ese es el de los pastunes, ¿verdad? Son la mayoría en el país. Sin embargo, hay otros grupos, ¿verdad? Que ya los he mencionado, algunos aparecen inclusive durante la época de la Guerra Fría, uzbecos, tayikos, ¿verdad? Se movilizan mucho en estas zonas. Otros, digamos, tienen mucho más tiempo de estar ahí ubicados y, bueno, hace que sea un país con un crisol de población, pues bastante amplio, ¿verdad? En cuanto a las confederaciones de tribus, ¿verdad? Hay 4 tribus principales dentro de los pastunes que se les llaman también Tarbur. La palabra Tarbur significa primos, ¿verdad? Más o menos. Tenemos 4 que son los Arbani, los Betani, los Gargasti y los Karlani, que son los 4 grupos más importantes. Si no me equivoco, muchos de los pastún que forman el talibán provienen de los Gargasti, si no me equivoco, si no luego lo corrijo y lo ponemos por ahí. Esto, digamos, no es determinante, pero sí es muy importante para que entendamos la organización entre familias que hay a lo interno de estas agrupaciones. Y Perdón, además, perdón, perdón. antes de eso, de cualquier cosa, para que no se me vaya la idea, además de la ley islámica, hay un código que es mucho más antiguo que la ley islámica, que tienen desde hace miles de años, que es el código Pastún, el código Pastunwali, que es el que marca el comportamiento de la población y se mezcla mucho con cuestiones del Islam. Hay algunas restricciones que aplican sobre las mujeres que reciben de la influencia wahhabí, pero también muchas de las restricciones y prácticas que tienen con mujeres y con hombres también
vienen basados en el código Pastunwali, que, como les digo, tiene más años de existencia que el propio Corán, y de ahí se explica por qué no hay, digamos, un buen recibimiento de los países occidentales bajo, digamos, el principio de Hadal o de venganza, y también bajo el principio de Hiwat, que es el de protección de la tierra, y el de Nan, que es de honor, ¿verdad? Esos tres aspectos más otros, es probable que el talibán crea que les ha sido mancillado o golpeado, mientras que grupos como Al Qaeda, que entraron de una forma, podríamos pensar, pacífica y demás, entraron aún bajo protección, bajo el concepto de melmastía, que es el concepto de hospitalidad, ¿verdad? Incluyendo a Osama Bin Laden, que entraba como asilado dentro de Afganistán, ¿verdad? Y por eso es que ellos mismos no lo vendían y tenían tan buena relación, y todavía hoy tienen buena relación con Al Qaeda. Sin embargo, evidentemente, por las condiciones actuales necesitan que esta relación sea un poquito distante para no generar conflictos con los países que puedan, digamos, darles algún tipo de reconocimiento o de fortaleza a nivel internacional. ¿Qué ibas a preguntar, perdón? No, perdón, perdón por interrumpirte, solamente era precisamente eso que acabas de decir, que quizás este mosaico étnico que estás mencionando es una de las explicaciones, por supuesto que no la única, pero una de las grandes explicaciones de por qué es difícil, por qué fracasan los estadounidenses al tratar de establecer sus democracias, ¿verdad? En estos países, porque encontramos que la democracia estadounidense se divide casi que en dos colores, blanco y negro, ¿verdad? Demócratas, republicanos, pero aquí encontrás una realidad social completamente distinta. Sí, acá digamos de nuevo, y ocurre mucho en el Medio Oriente, y ocurre en otras zonas de Asia Central, y pasa en África también, ¿verdad? Que la organización clánica está, digamos, o la organización tribal es superior, ¿verdad? Después de la organización tribal viene el aspecto religioso, que es importante, y así sucesivamente. Y ya, digamos, casi que entre los últimos eslabones, que son identidades quizás más recientes, están los estados nacionales, ¿verdad? Que es ya la composición posterior a las épocas coloniales y demás, que tienen también estas agrupaciones. Entonces, definitivamente que no es un aspecto fácil, ¿verdad?, de explicarlo si lo ponemos en ese contexto, porque en realidad es una organización compleja para poder entenderlo en la forma en la que entendemos a los países occidentales. Y me parece que eso también fue una gran falla de Occidente, y me extraña porque Occidente se supone que estudia, o las grandes potencias estudian los lugares donde van a hacer algún tipo de operación, y no sé qué pudo fallar acá, ¿verdad? Hubo un error ahí de cálculo medio extraño, y al final pues se da todo este desastre. Eh, bueno, otro aspecto que dificultó en aquel momento el conflicto fue la composición territorial. Nada más permítame un segundito. La composición territorial del país, porque tienen muchas zonas montañosas, ¿verdad? Algunas de estas montañas son técnicamente laberintos, y hay zonas desérticas. Entonces, esto, digamos, dificulta operaciones con equipo militar regular, digamos un tanque, lo que sea. Tratar de meterse en algunos lugares queda botado. Entrar por aire en algunas zonas, en algunos valles que están muy cercados por montañas, también es un atentado, porque esta gente conoce muy bien las montañas, y definitivamente en cualquier momento pueden golpear, ¿verdad? Y esto dificultó mucho. Entonces la parte de la composición geográfica fue muy compleja, y además, como lo dije en algún momento, esto era una guerra irregular. O sea, se intentó ver como que si fuera una guerra regular, pero era cualquier cosa menos eso. Bueno, la línea del tiempo creo que ya había explicado un poco, ¿verdad? Lo planteé también desde la época soviética. Había hablado también después de la época soviética, cuando se empieza a conformar el grupo islamista talibán en los años 90. Del 96 al 2001 hay, aparte de la guerra civil que ocurre, ¿verdad? Hasta el 96, a partir del 96 al 2001 toma el poder por primera vez el talibán, un poder muy restrictivo, un país que queda técnicamente aislado del mundo, ¿verdad? Porque no tiene validez este gobierno, mantiene al pueblo sometido a todo un aislamiento internacional, salvo algunas excepciones. Y en el 2001, después del ataque a las Torres Gemelas, se da este
ataque contra el territorio afgano. Después del 2001, bueno, vamos a tener el proceso de la era de Karzai, que es el primer presidente electo de manera democrática, ¿verdad? Luego vamos a tener otro segundo gobierno importante, que es el gobierno del último presidente, que es Ashraf Ghani, ¿verdad? Que es este que se retiró y salió huyendo recientemente del país. Luego vamos a tener en el 2017, bueno, la llegada de Donald Trump, para ver, digamos, un poco el reforzamiento de algunas posiciones de los Estados Unidos hasta que llegamos al 2020, que es cuando se firma el acuerdo de Doha, ¿verdad? Y que se empieza directamente a llevar a cabo lo que se firma en este acuerdo para tener la salida significativa de Afganistán, sumando, digamos, este aspecto de que al final, mientras se iban deponiendo de posiciones los estadounidenses y los occidentales en general, por el otro lado iban avanzando y ganando posiciones el talibán, ¿verdad?, en otras partes. Bueno, el talibán ya mencioné bastante con respecto a este. Un aspecto importante, yo creo que ya por acá casi termino la presentación, que es importante también de poder aterrizarlo, son los países que están involucrados en este momento dentro de la circunstancia y que van a tener un papel importante, ya sea directa o indirectamente. Bueno, Estados Unidos evidentemente ha tenido un papel preponderante, pero hay países, otros países de la OTAN, algunos miembros de la Unión Europea que también tuvieron posición dentro del país y que también se les cuestionó mucho de que al final de cuentas que se ganó en el conflicto más que se murieran soldados o tener un desastre como el que se tiene en la actualidad sin mucho avance para Afganistán. Por el otro lado, tenemos el caso de Turquía, que en estos días, junto con Qatar, firmaron un acuerdo con el Talibán para poder mantener control o vigilancia de la parte de seguridad del aeropuerto de Kabul, ¿verdad? Hay quienes dicen que al dar este paso Qatar y Turquía le dan legitimidad al gobierno talibán. Creo que en estos momentos es el menor de los males, ¿verdad? Van a tener que dar algunos tipos de facilidades para evitar de que se salga totalmente del territorio, y tanto Turquía como Qatar tienen buenas relaciones con Occidente. Qatar, pues Qatar técnicamente eh, tiene inversiones en muchos países occidentales, ¿verdad? Y además controlan hasta un equipo de fútbol como lo es el PSG, en donde juega el Lionel Messi, ¿verdad? Por el otro lado, también tenemos a Turquía, que es miembro de la OTAN, segundo ejército más poderoso de la OTAN, junto con Francia. Como lo dije anteriormente, si bien pues es como venderle el alma al diablo, ¿verdad? Porque algunas acciones que hace el gobierno de Recep Tayyip Erdogan están muy alejados del respeto a los derechos humanos. Acá se trata de una cuestión relacionada con alianzas, y las alianzas entre estados son alianzas, ¿verdad? Siempre el tema de derechos humanos desgraciadamente queda entre lo último en el eslabón, ¿verdad? De lo que se busca proteger. Se usa como excusa, sí, se pone como primera excusa, pero dentro del eslabón es de los últimos, así que no nos compliquemos mucho poniéndole romanticismo a esto, porque no existe tal romanticismo. Luego tenemos el caso de Rusia y de China, que en primer lugar mantuvieron sus sedes diplomáticas activas dentro del territorio afgano, y por el otro lado China tiene proyectos importantísimos, tanto de la explotación de recursos que tiene Afganistán como el litio. Recordemos que China es consumidor bravo de lo que son tierras raras, y el litio sirve mucho para la fabricación de baterías. Entonces China, al querer convertirse en esta superpotencia manufacturera, necesita, digamos, de inversiones dentro de Afganistán desde el punto de vista material, y también en su proyecto de la nueva ruta de la seda tiene salidas también a través de estas zonas relacionadas con Afganistán. Y tenemos el caso de la República Islámica de Irán, que necesita controlar su frontera, una frontera que se ha visto permeada por la cantidad de refugiados que llegan, gente que quiere salir de Afganistán y pasan por Irán. Además, por acá quieren controlar lo que es el tráfico internacional de estupefacientes, ¿verdad? Lo que es el opio. Recordemos que Afganistán es el principal proveedor de opio del mundo, o sea, tienen una economía basada en los opioides muy, muy, muy importante, y necesitan quitarse un poco este estigma de encima, ¿verdad? Irán también necesita sacar un poco de atención. Y bueno, se me olvidó mencionar el caso de Pakistán y de la India, que son dos potencias nucleares dentro de la región, son potencias
medias, además de la zona, y Pakistán, el gobierno directamente de Islamabad, controla mucho de lo que ocurre en Afganistán y controla mucho de lo que hace el Talibán. Entonces es importante, digamos, señalar esa participación que va a tener Pakistán y el contrapeso que probablemente le va a hacer la India. Bueno, los problemas que se han ocasionado, desplazados y refugiados, violación a los derechos humanos, lo hemos visto todos estos días mientras la prensa ha estado ahí. Hay que preguntarse qué va a pasar una vez que la prensa salga del territorio afgano, en qué va a parar todo este desastre. Crisis económica que no se repercute solo a estos momentos, sino que es extendido a lo largo del tiempo, violaciones a mujeres, minorías religiosas, el tema de la seguridad internacional que también se ve permeada y bueno, el tráfico internacional de drogas que ya mencioné un poco. Y tenemos un dolor de cabeza adicional que lo mencionaba al puro inicio de la charla, que es la aparición o el activismo de este denominado Daesh del Gran Jorazán, ¿verdad? O Daesh de Afganistán, o el Estado Islámico de Afganistán, ¿verdad? Que fue fundado en el 2015 por dos exmiembros del Talibán que fueron asesinados además en el 2016 por tropas estadounidenses en dos operativos distintos. Tienen participación tanto en Afganistán como en zonas rurales de India y de Pakistán, ¿verdad? Como en otros casos, esto es una edición, digamos, del ISIS, como una filial del ISIS, pero al estilo afgano. Muchos, digamos, de los miembros de acá son pashtunes también y de otros grupos a lo interno de Afganistán. Y en estos momentos el líder principal, que no es reconocido tampoco a nivel internacional, carece de mucha legitimidad el Daesh en general, es el autoproclamado así califa Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraysh, ¿verdad? Que es el líder actual del Estado Islámico y que vino a tomar el lugar de Abu Bakr al-Baghdadi, que era el autoproclamado anterior califa de este gran emirato. Este Daesh podría eventualmente tener mucho peso en la situación interna de Afganistán porque ellos van a querer desestabilizar el país con la intención de que les den un rol más activo dentro de la política y que les den, digamos, el control de algunas zonas que puedan ser de su propio interés, ¿verdad? Incluyendo zonas donde puedan generar tráfico de estupefacientes para autofinanciar sus operaciones, tanto en Afganistán como en otras partes. Este es el mapa del Jorazán, según el ideario de esta agrupación islamista, y con eso terminamos, digamos, la parte de presentación. Ya, digamos, todo lo demás ya sería redundante a muchas de las cosas que hemos mencionado. No sé si más bien tendrás consultas o si hay preguntas de la gente que nos has estado siguiendo en Sí, este rato. sí, vamos a dedicar estos últimos minutos a tres preguntas que las personas tienen. La primera sería, bueno, primero que todo, gracias, porque también la parte de Afganistán, el contexto sociopolítico de este país nos ayuda a plantear algunas preguntas. La primera sería, esta salida de Estados Unidos de Afganistán, ¿crees tú que le pueda costar a Estados Unidos un futuro atentado terrorista como el del 911? ¿Me escuchas, Brian? Se me fue un poco la señal. ¿Me podrías repetir la pregunta? Perdona. Sí, la pregunta es que si le podría salir caro a Estados Unidos haber salido así de Afganistán y que pueda ocurrir otro atentado 911, la gente se pregunta, ¿podría esto, podría Estados Unidos al haber salido de esa forma tan repentina, eh, pagar otra vez con un atentado de este tipo? Porque bueno, los talibanes fueron los que dieron ahí como cobija a Osama Bin Laden y Al Qaeda, bien dijiste vos, y ahora vuelven los talibanes otra vez a tomar el control de Afganistán. ¿Me escuchas, Brian? ¿Me Sí, sí, ahora escuchas? sí te escucho. Ahora sí, ¿me escuchas bien ahora? Sí. Sí, la pregunta es que si la salida de Estados Unidos abrupta de Afganistán podría significar para Estados Unidos otro atentado como el que ocurrió en el 2001. No es, digamos, no sería, es decir, no es improbable, pero no podríamos pensar que una cosa tenga que ver con la otra necesariamente. Si se diese un atentado contra los Estados Unidos sería más bien un error de inteligencia. Ojo que para
Perdón, ya a estas horas después de estar hablando todo el día ya no le da uno tanto la garganta. Eh, ya digamos, no hay garantía, digamos, en estos momentos que estar en Afganistán puede evitar de que se den otro tipo de atentados terroristas. O sea, esto no es garantía de absolutamente nada, sino que por el contrario, más bien, mantenerse presentes ahí pueden ocurrir atentados contra ciudadanos norteamericanos en otras partes, ¿verdad? Como han intentado en algún momento las declaraciones de grupos terroristas de que se ataquen objetivos estadounidenses e israelíes en cualquier parte del mundo. No, digamos, no sería, una cosa no tendría que ver con la otra, Ok, porque el hecho de que estén en Afganistán tampoco evitaría de que se dé un atentado a lo interno de los Estados Unidos. Evidentemente, si se diera, esto sería más un error de inteligencia que no lo prevé antes de que ocurra, como pasó en el 9/11, que se dice de que habían reportes de inteligencia de que se advertía de esta posibilidad y al final de cuentas, pues no ocurrió, digamos, sino que no se le dio la atención del caso y al final se dio la atentado tal cual, pues lo llegamos a conocer hace casi 20 años. listo. La segunda pregunta sería, ¿qué deberíamos esperar para Estados Unidos en la región? O sea, me refiero al Medio Oriente. ¿Qué deberíamos esperar de Estados Unidos eh, como potencia que interviene en la región? ¿Me escuchas, David? Perdón, Brian. Yo no sé por qué cada vez que me vas a preguntar algo se Se me corta pega. la señal, muy Pero ahorita me extraño. escuchas bien. Sí, ahorita sí te estoy escuchando bien, pero no entiendo por qué se me pega cada vez que me vas a preguntar algo. Ok, la segunda pregunta es, ¿qué deberíamos esperar de Estados Unidos como potencia en la región? Es probable que no solamente Estados Unidos, sino todo Occidente busquen alguna forma de mantener presencia dentro de la zona. Ya hablaba yo, digamos, de la posibilidad de mantener posiciones a través de Turquía dentro de la zona, pero también es probable que vayan a buscar tener alguna alianza, alguna conexión en Afganistán para poder mantener equilibrios que sean favorables a ellos. No pueden descuidar totalmente la región. Es una región geográficamente y geopolíticamente importante, por lo tanto no creo que se la vayan a dejar, digamos, como a la deriva. No lo esperemos en un corto plazo tampoco, y no esperemos tampoco una nueva invasión al estilo de esta que vamos saliendo, sino más bien esperemos una alternativa adicional que pueda ocurrir, apoyo, digamos, a algún grupo que se levante o tratar de dar, incluso, digamos, evidentemente es muy pronto para hablarlo y va a sonar muy extraño, pero incluso podría darse algún tipo de acercamiento entre Estados Unidos y el Talibán para evitar de que otras organizaciones tengan pues aplomo dentro de ahí, y evitar también de que otras potencias medias quieran hacer como les da la gana con respecto a Afganistán y que pierdan ellos algún tipo de posicionamiento, ¿verdad? Evidentemente, en estos momentos no vemos a Estados Unidos allá adentro, lo vemos más bien afuera y todos aplauden que esté fuera, bueno, todos los que son enemigos de Estados Unidos, pero no esperemos tampoco que esto se extienda por muchos años, pues es una zona que estratégicamente siempre va a despertar el interés de los países occidentales, ya sea en un año, en 5 años o cuando sea, porque sigue siendo bastante importante. Y por el otro lado, hay que esperar a ver si el gobierno de Biden responde eh, reforzando aquellos acuerdos y aquellas posiciones que el presidente Trump intentó, digamos, como para mantener un equilibrio. Habría que esperar a ver qué va a ocurrir a partir de este momento, si se logra dar o no. Listo. Y Brian, la última pregunta para despedirnos, ¿qué podría significar este conflicto de Afganistán para Israel? En estos momentos nada, ¿verdad? En realidad está muy lejos, no comparten fronteras, no tienen influencia ni chocan. El Talibán nunca ha intentado, digamos, ningún atentado contra Israel. Es como muy local, ¿verdad? El Talibán. Sin embargo, el ejemplo del Talibán sí tiene que llamar la atención en toda la región de que se puedan volver a despertar ese tipo de células y volver a retomar poder, ¿verdad?
el Estado Islámico ha mostrado una capacidad de sobrevivencia muy importante y por lo tanto que se llegue, digamos, a empoderar nuevamente en las regiones del Medio Oriente es toda una posibilidad. Por lo tanto, no podríamos descartar que este tipo de cosas ya a nivel de la inteligencia, tanto de Israel como de otros países de la zona, lo estén contemplando de que se pueda dar otro despertar de este tipo de agrupaciones a lo largo del Medio Oriente. Igual, el Medio Oriente funciona de nuevo muy casuístico, ¿verdad? Muy a lo que está pasando en el momento y estos grupos se despiertan en un momento determinado. No es que todo el mundo esté sentado esperándose el gran evento y se despiertan, sino que se va dando paulatinamente y empiezan a reforzarse conforme pasa el tiempo después de algún exabrupto, de algún tipo de enojo social y demás. Pero por el momento para Israel, solo el cuidado, ¿verdad?, que tienen que tener e intentar también relanzar su propio proyecto geopolítico para aprovechar este momento caliente y reforzar algunas posiciones con respecto a los acuerdos que dejó montados Trump y alguno que otro que necesiten para la seguridad en el gobierno, digamos, de la dupla actual, que es la dupla Bennett-Lapid. Brian, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy, otra vez en Teología Paulina. Tal vez algunas personas se quieran comunicar con vos, ¿dónde podrían localizarte? ¿Dónde podrían leer tus artículos? Bueno, yo en estos momentos escribo para una revista que se llama Wall Street International Magazine, que escribo cada 2 veces al mes, escribo para esta y tengo una columna en una emisora que se llama Radio Sefarad. Igual, si quieren contactarme directamente, voy a decir mi correo aquí al aire, que es mi correo institucional, que es el de Relaciones Institucionales, todo pegado, todo junto, @centroisraelita.com. Yo trabajo ahí en la Oficina de Relaciones Institucionales. Entonces, si necesitan contactarme, si necesitan consultarme algo, me pueden escribir a ese correo que es relacionesinstitucionales@centroisraelita.com y yo con mucho gusto los atiendo en la medida de mis posibilidades. Brian, muchísimas gracias y tenemos pendiente hablar del tema de los kurdos. Ese tema va a estar muy bueno también. Me encanta hablar del tema kurdo. Queridos amigos de Teología Paulina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad que agradecemos a Brian su gentileza, a pesar de que ya es tarde, estamos cansados. Ha tenido mucho esmero en enseñarnos. Ya saben que lo pueden contactar a relacionesinstitucionales@centroisraelita.com si desean saber si desean saber más información y ponerse en contacto con él. Gracias por haber estado con nosotros y que Dios les bendiga grandemente. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias y buenas noches.